me parece que, independientemente de las diferencias que puedan aparecer en relación a las intervenciones que se hicieron sobre el tema de Bergoglio y de Francisco, es probable que tengamos que pensar que muchas veces las apreciaciones teóricas y las apreciaciones críticas necesitan de encontrar el punto más exacto del discurso, la oportunidad, y en ese sentido, como en la intervención anterior, la posición de nuestra presidenta ha sido de un extraordinario sentido común, porque justamente actuó con la soberanía de un Estado frente a otro Estado. Esta diferencia entre Bergoglio y Francisco se expresó en ese reconocimiento que hizo la presidenta y en los gestos que ella ha tenido. No se ha renunciado absolutamente a nada. Este es el único país en el mundo que ha llevado adelante una experiencia histórica extraordinaria que ha puesto al Estado argentino en una dimensión ético-política diferente e inédita, con los juicios de lesa humanidad y con la política de derechos humanos que no son Ese es un núcleo duro que nosotros debemos sostener y persistir, como han persistido y sostenido las abuelas y las madres en una gesta histórica que continúa y deberá continuar con quienes sean los herederos de ese acontecimiento que pone en interpelación 200 años de historia capitalista, 200 años de historia de razón de Estado, 200 años de historia donde aún ahora los crímenes en masa y los genocidios están en pleno desarrollo. Porque tenemos un mundo que privilegia la guerra y que tiene como única lógica, por lo menos de la potencia unipolar, una concepción que es la ocupación colonial y que es la guerra. Este es un lugar de pensamiento y de pensamiento crítico. Yo digo porque el año pasado una intervención, a veces reiterada, en donde planteé la necesidad de terminar de legislar sobre el tema de las drogas y terminar con la imputación de la tenencia y el consumo y tener una verdadera política pública en drogas. Alguien en esta asamblea dijo que no presionáramos a la presidenta y que respetáramos su decisión. Y yo creo que este es un pensamiento crítico y que este es nuestro aporte. La presidenta ha convocado permanentemente a que este espacio fundado con el liderazgo de Néstor y de Cristina y que recibe esta ola creciente de acompañamiento con un protagonista inédito ahora, que es la aparición de los jóvenes en la militancia y la participación política, es un lugar de discusión y debate. Es el único lugar de discusión y debate, por lo tanto es bueno que nosotros, con responsabilidad, pero reforcemos esta idea. En ese sentido, creo que Horacio González ha sido, como otros referentes de Carta Abierta y como otros intelectuales, un núcleo duro de reconstrucción del pensamiento democrático, porque venimos del 83, de lo que definía Oscar Landi, en una reflexión extraordinaria que por lo menos a mí me sirvió extraordinariamente, en el sentido de que la experiencia del terrorismo de Estado había expresado una derrota política, ideológica, cultural y militar. Y en ese sentido, esta no es solo la etapa de reconstrucción, es una etapa de ofensiva de los sectores populares que han podido sobrellevar y han podido operar una ruptura con ese pasado y con esa derrota. Es bueno decir, más allá de los homenajes que fueron conmovedores de aquellos que sobrevivieron la militancia de los 60, de aquellos que estuvieron torturados y encarcelados, de aquellos homenajes a quienes participaron en diversas organizaciones insurreccionales.
pero es bueno decir que la estrategia insurreccional en América Latina fue derrotada, y esa reflexión es necesaria, porque si hay una característica de este proceso en la Argentina y en América Latina, es que el avance del movimiento popular viene consumando una revolución democrática. La discusión entre reforma y revolución no sé si tiene sentido, pero en todo caso, si tiene sentido, vuelvo a decir lo que dije en otras oportunidades. La reforma hoy es la revolución, y la Argentina participa de una revolución democrática. Y Horacio González, junto con otros pensadores como León Rojisner, como Osvaldo Bayer, como Casullo, han sido el núcleo duro intelectual que ha aportado a ese proceso, y por eso creo que esta asamblea con claridad debe de alguna manera hacer un reconocimiento particular. Vos decías a la asamblea, yo digo en particular a Horacio González como director de la biblioteca y como uno de los referentes de este espacio, un reconocimiento de esta asamblea y un reconocimiento de pocas palabras, o de las palabras que sean necesarias y que salgan de la coordinación para reivindicar a uno de los líderes centrales de este espacio que tanto aporta y va a aportar precisamente al proceso de transformación democrática en la Argentina. Segunda cuestión, y breve. El Estado argentino, el gobierno argentino, Cristina Fernández, ha votado en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contra Irán. Quiero decir, quienes recuerdan la discusión de la vez pasada, donde puse en discusión que una cosa era el conflicto internacional, que una cosa era bregar por la paz y denunciar la política colonial y agresiva de Estados Unidos y de los países europeos que han elegido la estrategia de ocupación colonial y de la guerra, buscando está clara la estrategia de la guerra y la ocupación de Irán y de Siria, y está claro el papel que el imperialismo, en esa nueva dimensión colonial en contra de lo que decía Negri Hart como una etapa terminada, que no hay conflicto entre situarse adecuadamente frente a esa agresión y decir que el régimen de Irán es un régimen teocrático profundamente reaccionario que nosotros no podemos acompañar y del que no podemos decir que somos amigos de la Ayatolá, o repetir algunas palabras que deben estar extirpadas de nuestro vocabulario, como la de sinergia internacional y otras cuestiones. Cuando planteé que hiciéramos un seminario a raíz del 18 de abril, que es el levantamiento del gueto de Varsovia, que plantea una dimensión ética que tiene que ver con la gesta de los derechos humanos en la Argentina, porque tiene que ver con una decisión de un grupo que tomó las armas precisamente porque entendió que la dignidad tenía mayor valor que la vida. Y acá se me dijo que en realidad un seminario de esas características estaba referido también a los crímenes en masa que estoy diciendo que están en curso, que en realidad era ponernos en sintonía con el poder imperial en el conflicto con Irán. Lo dijo Eduardo Coxani. Eduardo, estás equivocado, es un error. Le planteo a la coordinación que considere, en primer lugar, un debate más profundo en el plano internacional sobre la situación de Medio Oriente, pero que tome esta iniciativa sobre el seminario del genocidio y los crímenes en masa y la Shoah, que además tiene que ver con que estas dos organizaciones de la comunidad judía, la AMIA y la DAIA, no se sientan únicas propietarias de esta categoría que tiene que ver con la Shoah, porque de muchos espacios, pero en particular de muchos han aportado durante larguísimos años, precisamente en una gesta permanente a denunciar los crímenes en masa y a denunciar la estrategia del exterminio y la estrategia de la razón de Estado. Y la otra proposición que hice, que es la cuarta vez, y no voy a repetir la intervención de Ana Yud. No, Ana es tu hijo, perdón. La confusión viene de que yo soy perito de parte, por suerte, de abuelas de Plaza de Mayo en los juicios. Y Alan es el abogado, el jefe de abogados de abuelas.
así que tiene un hijo maravilloso. Lo dije muchas veces, nosotros está bien que salgamos a discutir las inundaciones, está bien que discutamos lo del emprendimiento de la 9 de julio, estamos a pocos meses, tenemos el desafío de romper un consenso de la derecha que ha conseguido, porque el problema no es Macri, es la gente que lo vota. El problema no es Berlusconi, son los italianos que lo votan. Hay un problema cultural que con mucha lucidez Horacio González ha planteado, una disputa cultural. Hace décadas que ninguna gestión en la ciudad de Buenos Aires tiene un proyecto de planificación urbana, de planeamiento ambiental, del hábitat, de sus condicionantes, de un desarrollo con equidad, que aborde los niveles de equidad que tiene la ciudad de Buenos Aires. La planificación urbana no es una palabra en el lenguaje de la política todavía, se llame Buenos Aires, se llame La Plata o se llame Santa Fe. Y entonces propuse, precisamente por cuarta vez, pero esta vez le pido a la coordinación que esta propuesta sea decidida o por la Asamblea o por la coordinación, pero por un sí o por un no. Planteo la necesidad de un encuentro, de un seminario permanente que convoque a diversos actores, a diversos organismos de ciencia y técnica, a diversos profesionales que están aquí y afuera, para discutir un proyecto urbano que ponga en discusión esto que ha planteado Jung, porque precisamente la crisis es una crisis profundamente ideológica, terminal en la ciudad. Macri tiene una política, y es la política de las corporaciones, y las corporaciones son la dictadura dentro de la democracia. Por eso necesitamos la reforma de la Constitución, porque no tenemos recursos jurídicos y suficiente apoyo popular para ponerle freno a las corporaciones. Lo que viene es profundizar la democracia, democratizar la justicia en las instituciones, democratizar a la policía, democratizar el sistema penal y carcelario. Pero lo que viene es un poder popular que le pueda poner límite a las corporaciones y que democratice la economía, porque la inflación está en las corporaciones y en el papel que juegan las corporaciones. De manera que si nosotros creemos que es necesaria la reforma constitucional, aportemos con un grupo, que lo hay aquí, en los lugares necesarios, para que estemos permanentemente empujando esa reforma, empujando la reforma del Código Civil y el Código de Comercio, que tiene como principal traba que continúa con las políticas del menemismo, cediendo soberanía, teniendo que ir a los tribunales internacionales. Y debemos saber que Correa los rechazó y que Brasil nunca firmó ningún convenio bilateral. Quiere decir que tenemos un camino para avanzar. Cuando dijimos que la reelección no era urgente, lo dije en una discusión que se produjo aquí, lo debemos decir nuevamente. Lo que es urgente es la reforma constitucional. Si tenemos mayoría calificada en el Congreso, discutiremos la reforma. Lo demás es metafísica. Y respecto de la ciudad, por favor, armemos un seminario permanente de discusión de una política de planificación para la ciudad, porque por más que tengamos razón, caemos en un economicismo discutiendo cosa por cosa, problema por problema, digamos, que facilita el consenso que Macri ha conquistado. Para romper ese consenso tenemos que tener una propuesta de 20 años y tenemos que convencer a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires que de alguna manera, nos guste o no nos guste, son corresponsables del desastre en la ciudad, como la sociedad civil fue corresponsable en esa masa astiforme que en algún momento apoyó las políticas del proceso desde algún sector y que lo votó como lo votó a Bussi en Tucumán. También lo votó a Menem en 2 oportunidades, de modo tal que tenemos que asumir precisamente que esta discusión está en el fondo y está en el interior del propio frente que nosotros, del que nosotros formamos parte, porque entre nosotros y el gobernador de la provincia de San Luis no hay nada parecido. Sin embargo, ambos estamos en el mismo espacio. No. Era candidato a presidente por la contra. Exacto, me equivoqué.
Me equivoqué, Salta. Bueno, la verdad que me salvó Ricardo, porque una vez, en una intervención, ya que en esa historia de las violencias argentinas, todos los caudillos murieron violentamente, y lo incluí en esa muerte al Manco Paz, que murió viejo y cuidado por su sobrina. Así que te agradezco la corrección. Bueno, dejo esto, pero pido, por favor, que estas 3 propuestas sean consideradas por la coordinación de Carta Abierta, por sí o por no. Muy bien.